Oremos, hermanos. Oh Señor, ayúdanos en este día de entender tu palabra. Señor, queremos adorarte hoy. Ayúdanos de adorarte en verdad. Oh Señor, ayúdame en esta predicación de glorificarte. Oh Señor, te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tópico que recibí fue el papel del Espíritu Santo en la regeneración. Pensando de eso, surge una pregunta primeramente. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces necesitamos empezar con la doctrina de la Trinidad. Yo he fijado que muchas veces empezamos en medio, antes de construir el fundamento de lo que necesitamos entender. Porque muchas veces empezamos aún en evangelismo sin doctrina de quién es Dios. Pensando del Evangelio, muchas veces enfocamos en la necesidad del hombre. Pero nuestro enfoque debe empezar con quién es Dios. Porque el hombre pecador no entiende quién es Dios. Y por eso él va a rechazar cualquier cosa que decimos, porque él va a decir, pues, ¿quién es él de demandar tales cosas de mí? Entonces, necesitamos regresar a la doctrina de quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Entonces, empezamos con la doctrina de la Trinidad. Si empezamos mal, nunca llegaremos a la destinación correcta. Mirando alrededor de nosotros, vemos en todos lados gente que pretenden de manifestar dichas obras del Espíritu Santo, en comillas. La mayoría de estas manifestaciones vienen a través de predicadores que aún niegan la soberanía de Dios y aún la Trinidad. Hay muchos en el día de hoy que dicen que tienen manifestaciones del Espíritu Santo, pero rechazan la doctrina de la Trinidad. Y la pregunta surge, entonces, ¿de quién es todo esto? Pues el movimiento de, como llamamos la palabra de fe o el evangelio de la prosperidad, ha producido en nuestros días una generación que depende en estas manifestaciones para su confianza. Pero Cristo dice, la generación mala y adúltera demanda señal, en Mateo 12:39. Entonces, en vez de escuchar a los maestros de este mundo, debemos escudriñar a las Escrituras para descubrir un entendimiento claro y correcto en cuanto a la persona del Espíritu Santo y cuál es su obra. Empezamos pues en el principio. Vemos la primera mención del Espíritu y su obra en los versículos introductorios de la Escritura. Entonces vamos ahora a Génesis capítulo 1 y vamos a empezar pues en el principio. Miramos allí en Génesis capítulo 1 versículo 1 a 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz.
y fue la luz. Es importante para nosotros de entender que aquí vemos, en un sentido, la primera mención de la Trinidad. Aunque no tenemos la palabra Trinidad en las Escrituras, sí tenemos evidencia aún en el Antiguo Testamento de la personalidad del Espíritu Santo. Vemos allí que es la motivación de Dios de la creación. Entonces, ya vamos a hablar de cosas pues más profundas. Estamos hablando de revelación progresiva. La revelación de la Biblia no fue total en un momento allí en Génesis. Es una revelación progresiva, pero no quiero decir que tenemos revelación continuada. En el día de hoy no hay nuevas palabras que necesitamos escuchar. La persona que te acerca y dice, pues yo tengo una palabra de Dios para ti, si no viene de la Biblia misma, olvídalo. No, tenemos revelación progresiva. Entonces entendemos el Antiguo Testamento como por medio del Nuevo Testamento, no al revés. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Mira pues, cuando hablamos aquí en Génesis 1:1-3, en el principio creó Dios los cielos. ¿Cómo lo creó? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, es que Él habló, sea la luz. Y fue la luz. Miramos pues ya a Juan 1. Ya entendiendo esto mejor, ya vamos a ver algo en Juan 1. En Juan 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos aquí que el Verbo es, en un sentido, la voz de Dios proclamando la creación. Por ejemplo, miramos pues a los Salmos. Vemos pues en Salmos 33. Vemos allí versículos 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aquí vemos la palabra de Dios, el verbo de Dios. Él mandó y existió. En un momento. Regresamos al Nuevo Testamento y miramos a Colosenses 1. En Colosenses tenemos aquí enseñanza de Pablo en cuanto a quién es Cristo y qué hizo Él. Vemos allí en Colosenses 1, pues empezamos con versículo 11. Fortalecidos con todo poder
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y vemos aquí la deidad de Cristo. Pero ¿qué del Espíritu Santo? ¿Dónde aparece el Espíritu Santo en cuanto a la Trinidad en el Antiguo Testamento? Regresamos de nuevo al Antiguo Testamento, a Salmo 51. Aquí menciona en Salmo 51 el Espíritu Santo. Vemos allí en Salmo 51, en este salmo tan lindo de arrepentimiento de David, pero vemos allí, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí estamos hablando de la regeneración y vamos a hablar más de eso en los sermones que vienen. Y renueva en un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vemos aquí una mención de la obra del Espíritu Santo aquí en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace? Pues el que no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Es una obra del Espíritu Santo que lleva el gozo de Dios adentro del corazón del hombre. Miramos pues a otros versículos en Isaías. Estamos hablando de revelación progresiva. Ya vemos allí en Génesis algo del Espíritu. Yo no tengo tiempo de tener un estudio exhaustivo de todo eso, pero vamos a mirar a varios ejemplos del Espíritu Santo aquí en el Antiguo Testamento. Entonces vemos Isaías 40. Isaías 40. En 40, versículo 25 dice así: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Quiere decir el Santísimo Dios. ¿Quién es este? Pues posiblemente es una mención del Espíritu Santo aquí. Vemos también en 49, Isaías 49, versículo 7. Aquí tenemos, así ha dicho Jehová. Y escucha bien a este versículo. Escucha bien. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. ¿De quién habla? Habla del Mesías, ¿verdad? Habla del Hijo de Dios. Y vemos aquí que Dios sí es el Redentor y es el Santo, el Santísimo, el Espíritu Santo, podemos decir, y también es Jehová.
¿Qué tenemos aquí? La Trinidad en un versículo en el Antiguo Testamento. No permite a los falsos testigos que dicen que no hay la Trinidad en el Antiguo Testamento. Aquí está claramente mostrado a la vista de nosotros. Hay otro, 54:5 en Isaías, 54:5 en Isaías. No temas. No, yo creo que estoy mal. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿De quién habla? Jesús, el Mesías. Y habla también tu hacedor, Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios. Otra vez, ¿qué es? La Trinidad en un versículo claramente mostrado. Yo sé que hay muchos versículos más, pero no tenemos tiempo en esta mañana. Entonces vamos al Nuevo Testamento ahora, porque tenemos más enseñanza ahí en cuanto al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la primera mención aquí? Pues tenemos bueno, empezamos en Lucas. Porque vemos una mención en Lucas pensando de Juan el Bautista. Y vemos en Lucas 1:15, pues empezamos en 14. Aquí tenemos el ángel hablando a Zacarías en cuanto a este hijo milagroso que él va a tener. Tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre. Vemos también lo que dice el ángel a María. Vemos allí en Lucas 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Mira pues, ella recibe gracia, no da gracia. Ella recibe gracia igual que Noé en Génesis. Ella no es una fuente de gracia. Ella recibe gracia de Dios. Es muy importante aquí en este país de entender esto. Entonces, regresando al texto, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Los que son los modalistas del día de hoy, los los pentecosteses unitarios, este versículo es tontería. ¿Cómo puede decir Dios? Me confundo con ellos porque no pueden leer aparentemente.
pero reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Que tenemos que la Trinidad otra vez mencionada aquí, no por nombre Trinidad, pero vemos aquí el poder del Altísimo sobre él allí, y será hijo de su Padre. Entonces tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo aquí en este versículo. Ya vemos otros. En Mateo 3, aquí tenemos el cumplimiento de Lucas 1 en cuanto a Juan. Porque dice Juan en Mateo 3, 1, vemos: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego un poco más adelante vemos en 11, dice él: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Viendo eso, necesitamos mirar también en Mateo 11. Yo sé que estoy usando muchos pasajes hoy. Mi meta en esto es de convencerles que estas enseñanzas no son sacadas fuera del contexto de la Biblia. Quiero mostrarles el contexto de toda la Biblia en cuanto al Espíritu Santo. Es mi meta en esto. Es que en Mateo 11, 8 a 14, ¿qué vemos allí? Cristo está hablando en cuanto de Juan. Pregunta para ustedes antes de meternos acá: ¿quién fue el último profeta de Israel? ¿Cuál fue el último? Juan. Bien hechos, estudiantes. Ya tienen su estrella de oro aquí. Bien hecho, porque él es el último, no es Malaquías. El último profeta de Israel es Juan, porque vemos aquí: ¿o qué saliste a ver? Versículo 8: a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Aquí, los que llaman vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vemos aquí que Juan tiene el Espíritu Santo sobre él, como los profetas del Antiguo Testamento.
Y dice Cristo que en un sentido es Elías. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de visitar una Seder de Pascua de los judíos. Pero sí, yo he visitado. Y una cosa que hacen ellos, tienen su mesa para la Pascua. Y en la mesa hay un lugar vacío, con un plato y vaso y todo, pero vacío. Y una silla. Y cada año los pobres judíos van a la puerta y abren su puerta de su casa para invitar a Elías a ver si llega. Porque quieren mirar a Elías, porque ellos piensan que Elías va a venir antes de la venida de su Mesías. ¡Qué tristeza! Cristo vino, Elías vino, y están hasta el día de hoy esperando que Elías viniera y no va a venir de nuevo. ¡Qué tristeza es! Esperando día en día, año en año, y no va a venir de nuevo, porque vino y se llamaba Elías. Se llamaba Juan el Bautista. Vemos allí. Ahora pues, más enseñanza en cuanto al Espíritu Santo. Yo sé que estoy gastando todo el tiempo en este asunto, pero no vamos a entender la regeneración si no entendamos quién es el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando en el corazón del hombre cuando Dios resucita su alma? No vamos a entender si estamos pensando algo malo, algo desviado del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Es el por qué que yo hago esto. Vamos a Lucas 11 para más enseñanza. Lucas 11. Y pensando, hermanos, en esto, muchas veces las iglesias piden al Señor para avivamiento. Miramos pues que hallamos aquí en Lucas 11. Voy a pensar con versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí tenemos una razón que la iglesia no está experimentando en el día de hoy avivamiento verdadero.
no estamos pidiendo al Espíritu Santo que viniera. No, cuidado, no estoy hablando de las tonterías que dicen en el día de hoy que son manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando escudriñamos lo que pasó en el pasado, en cuanto a los avivamientos del pasado, como en Inglaterra y los Estados Unidos hace 200 años, vemos que algo pasó. Y fue avivamiento verdadero. No fue una cosa que la iglesia puso avisos en todos lados. Vamos a tener avivamiento el viernes que viene. Eso no es. Avivamiento es algo que Dios hace. Pero estamos pidiendo a Dios que Él da su Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto? Porque es el Espíritu Santo que regenera al hombre, que convence de su pecado. ¿Qué es el papel del Espíritu Santo? De convencer al hombre que necesita, ¿qué? Misericordia. Ya llegamos a Juan 14. Yo sé que hemos usado mucho tiempo en esto, pero quiero construir como un buen constructor el fundamento de este edificio, de esta enseñanza. Aquí tenemos en Juan, capítulo 14, unas enseñanzas de Cristo en cuanto al Espíritu Santo. Y vemos allí en Juan 14, versículo 15. ¿Recuerdan ya? Que ya estamos en el tiempo, en la noche antes de la crucifixión. Antes de ser crucificado, Cristo está diciendo esto a sus discípulos. Vemos allí en 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otra cosa, aquí está la Trinidad de nuevo, otra vez mencionado. ¿Ves? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Aquí en un versículo, otra vez. Vemos vez tras vez así. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Como hemos hablado, ¿por qué no puede? Está muerto. Está muerto. Y no puede. Porque no le ve, ni le conoce. Pero, ¿cuál es mi palabra favorita en la Biblia? Pero. Tantas veces. Pero Dios. Oh, me gusta tanto esta palabra. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vemos más, 25 y 26.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ya dice quién es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, la Trinidad de nuevo, otra vez. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está diciendo a los apóstoles que será una cosa milagrosa, que ellos van a recordar perfectamente las palabras de Cristo y por medio de ellos van a escribirlos algún día, en que ya llamamos los evangelios de Mateo y Marcos y Juan y Lucas. Fue una cosa milagrosa que el Espíritu Santo hizo en ellos, de recordar perfectamente las palabras de Cristo. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Hace que Él enseña todas las cosas y nos causa de recordar. ¿Cuántas veces has estado evangelizando, hablando a alguien, y en un momento regresa a tu mente un versículo que leíste antes, posiblemente en la mañana, leyendo su Biblia, y después no has memorizado hasta este punto, pero allá hablando recuerdas, oh sí, el versículo que leí esta mañana, oh sí, esto aplica hoy. Y es la obra del Espíritu Santo, de causarnos, de recordar que está aquí. Yo recuerdo que Dios usó su palabra en mi propia vida cuando me afrentó con el Evangelio, cuando Dios me afrentó de mi necesidad. No pude olvidar de las palabras de Gálatas que me mostró mi profesor allí en el Instituto Bíblico. Vez tras vez, pensando en la salvación, recordaba yo esos versículos. ¿Por qué? Fue la obra del Espíritu Santo de aplicar la palabra a mi corazón. Yo conozco a un hombre allí en los Estados que me dijo que en su juventud, cuando era niñito, su mamá enseñó a él un versículo de Proverbios, que los ojos de Dios están en todos lados, mirando al bueno y al malo. Y él me dijo, cada vez que yo pecaba, recordaba ese versículo, porque su mamá había puesto en él, pero fue la obra del Espíritu Santo de hacerle recordar. Y pasando los años, hasta ya en más de 20 años después, Dios le salvó. ¿Por qué? Una cosa fue la obra del Espíritu Santo de hacerle recordar que Dios sí mira al bueno y al malo. Miramos a otros versículos. Vemos en Hechos. No tenemos tiempo de leer todo el pasaje, pero vemos allí en Hechos capítulo 2, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué milagro es esto? Es la obra del Espíritu Santo que lleva a cabo el Evangelio aún a personas de otras lenguas. No está hablando aquí de las tonterías. Yo conozco a uno que dijo, oh, hermano, fue tremendo lo que pasó en nuestra iglesia. Vino un evangelista que nos enseñó cómo tener la dádiva del Espíritu Santo de gritar como perros. En realidad, conozco a ese hombre. Yo creo que los perros no necesitan el Evangelio. No necesitan y no van a aceptar. ¿Por qué? ¿Eso no es el Espíritu Santo? Yo no sé qué es, pero no es de Dios, porque por medio del Espíritu Santo Él aplica el Evangelio al corazón del hombre. Eso es su obra. Siempre el Espíritu Santo glorifica a Dios, a Cristo Jesús. Siempre. Miramos pues en Hechos 5. Está pues pasando el tiempo. Pero en Hechos 5. Vemos allí algo del Espíritu Santo también. Esto es muy importante. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es ¿quién? Dios. Ya, vemos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 2. (2:14). Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo alumbra el corazón del hombre, porque el hombre sin el Espíritu Santo nunca va a entender el Evangelio. Nunca. Y en conclusión, vamos a 1 Timoteo. Yo sé que hemos ido a muchos lugares, pero quiero que sepan esto, que el Espíritu Santo es Dios, y su obra es de aplicar la palabra al corazón del hombre, para que sepa el hombre su condición. Y en la predicación más tarde
vamos a hablar de qué es la regeneración y qué hace el Espíritu Santo en eso. Pero vemos aquí una amonestación para nosotros. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, y si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y vemos allí que el Espíritu es diferente que las obras de hombres. Ellos piensan: si no tomo esto, si no como esto, si yo hago estas cosas, si yo puedo edificarme bien como un buen cristiano. Y es la obra solamente del Espíritu Santo. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, la obra del Espíritu es que Él aplica la palabra al creyente. Y por medio de eso, santifica al creyente. Y vamos a hablar más de este asunto más tarde. Gracias, hermanos, por su atención en esta mañana. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que eres un Dios Trinidad. No entendemos todo de eso, pero alabamos a ti que has revelado tu grandeza a nosotros en esta manera, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pedimos, Dios, por medio del nombre de Cristo Jesús, el poder de tu Espíritu en nuestra vida y en nuestras iglesias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.